falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí en el canal de la ciudad, Luisito. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. La diferencia entre ganar una elección y gobernar es Enorme. siempre difícil ganar una elección, obviamente, pero mucho más difícil es gobernar. Sí. En la práctica del gobierno uno se da cuenta que las cosas que trae como prioridades en la campaña difícilmente las puede lograr, por lo menos en el corto plazo. Está esa famosa frase, recordámela, Luisito, de Alfonsín, ¿cómo era? No pudo, no supo, no quiso. O no quiso. Bueno, algo de eso le pasa a todos los gobiernos. Ahora, me parece que estamos, en el caso del presidente Milei, ante un gobierno que está experimentando una curva de aprendizaje. Sí. Al comienzo uno lo veía más confrontativo, un gobierno que, bueno, un presidente sobre todo que agredía al Congreso, agredía a los legisladores, necesitaba apoyo parlamentario, sin embargo, hacía poco para conseguirlo. En poco tiempo, eso fue enero, febrero, estamos recién en abril, en un par de meses, un presidente que por lo menos ahora agrede nada más que a los periodistas, no me gusta eso, a los medios de comunicación, pero ya con... A la universidad pública. A la República, pero ya no se mete por lo menos con los diputados. Lo decimos un poco en chiste, Luisito, pero Sí. Es un punto interesante. Sí, está descubriendo los límites. Está descubriendo los límites. Tiene que aprender ahora a frenar un poco antes. Bueno, está bien. Hasta ahora se lo llevó por delante. De todas maneras, Sergio, no deja de ser muy particular su estilo, ¿no es cierto? ¿Cómo Esto lo lo hace... definirías? yo creo que es un estilo que tiene más que ver con lo virtual que de los otros presidentes tuvieron que ver con lo virtual, ¿no? Claro. Parece que uno puede decir, bueno, está lo virtual o el discurso, ¿no es cierto? Está después la calle, ¿no es cierto? Los actores. ¿Lo virtual te referís a las redes sociales Me refiero, o a la dimensión simbólica? Me refiero a la dimensión simbólica. Ok. Hoy el general diría, la única realidad es la virtualidad. Genial. ¿Cierto? Digo, esa dimensión simbólica que se transmite y se retransmite hoy, obviamente de una manera más profusa, inclusive más vívida. Ok. ¿no? La vida se vive también virtualmente. Seguro. ¿No es cierto? Antes había como una separación. Ahora, vos fíjate que antes decíamos, ¿no? Lo formal, lo que daba forma. Hoy la información es también lo informal de la falta de materialidad y que se vive como material. ¿no? Fíjate que es un buen punto eso, porque el Casi metafísico lo que decís. No, es importante, porque el presidente incluso de alguna manera mezcla ambas dimensiones cuando pone como objetivo el pacto de mayo, el 25 de mayo. Así es. Una fecha patria, Así es. la idea de pacto. Sí. Bueno, digamos, un esfuerzo como para reivindicar algunos de los objetivos de la vieja política, siempre, por supuesto, como una transacción ante su necesidad de conseguir apoyo para la ley bases, esta famosa ley, bueno, Claro. ómnibus o como sabemos. Lo importante aquí es que, si yo no me equivoco, claro, hay un riesgo de que no le salgan bien las cosas. Digamos, que no lleguemos al 25 de mayo, que no logre consolidar ahí un acuerdo como el que en principio se había propuesto, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos como la virtualidad, la realidad material y después la rosca de la casta. Son tres dimensiones, ¿no? Me parece que Milei ha demostrado una efectividad impresionante en la primera dimensión, que es la dimensión donde se asume casi como el protagonista de lo virtual, que es siempre un superhéroe. ¿Viste? Los superhéroes Sí, claro. luchan contra el mal. No tienen que hacer el bien, tienen que luchar contra el mal. ¿no? Milei se la pasa identificando el mal. ¿no? Y contra eso embiste, contra eso, ¿no es cierto?, convence de que es el mal también. Sí, claro. Después está la realidad. Y la realidad combina todo, ¿no es cierto? Es algo que no se decide, se actúa, ¿no? Hay feedback, está la economía, está el aprendizaje. Luis, muchos se preguntan si la sociedad argentina va a tener paciencia para que el gobierno avance con esta política de ajuste tan severa y se logran resultados que vayan acomodando las cosas y permitiendo de a poquito recuperar salario real, ingresos, etc. Así es. Primero, ¿se puede medir la paciencia? Mira, yo creo que
hay una cuestión, ¿no? Uno habla de paciencia porque uno piensa en el pueblo argentino, cómo se comportó históricamente. Pero esa es una realidad que fluye. Así que por ahí no es paciencia, sino que la gente cambió. Por ahí, hoy la gente es más privada, más individualista. No ve la conexión demasiado entre lo público y lo privado. Lo público es lo privado publicitado, no es lo de todos, ¿no es cierto? La cuarentena me parece que nos cambió mucho. Está bien, pero pregunta al profesor. Sí, Tonelli. sí, profesor. Del alumno Vélez, al profesor. Ok. La pregunta es... Hacete el joven. No. La pregunta es, ¿hay más conflicto social cuando hay pleno empleo, salarios creciendo, organizaciones bien, digamos, densas, con liderazgo, etcétera? ¿O hay más conflicto social con desempleo, con caída en ingreso, con desarticulación social? ¿Cuándo es más conflictiva la sociedad, por lo menos en la Argentina? Yo te digo, ¿cuándo el conflicto es, si querés, más poderoso, más efectivo, tiene más fibra? Se trata cuando la sociedad, después de un crecimiento, experimenta una caída, lo que se llama la curva J. Okay. ¿No? Un tipo que se llama Ted Robert Gurr, ¿no? En un libro que es Cuando las personas se rebelan, ¿no? When the Men Rebels, es en esa curva J, habla de la curva J. Ahora, lo que tenemos en la Argentina es el fenómeno que hubo una descorporativización en los 90, fuertísima, ¿no es cierto? El menemismo, ¿no? Después hubo, si querés, un remedio, hasta cierta farsa, no eran los sindicatos de antes. Y ahí me acuerdo de mi tío Norberto, cuando íbamos al Luna Park, y cuando había una trompada, ¿no es cierto? A ver Vox, como hacíamos chiquitos, ¿eh? Cuando había una trompada estridente decía, piña que suena no duele. Epa. ¿Ah? Entonces, cuando vos tenés el conflicto más estridente es porque ese conflicto en realidad se está manifestando porque la gente que está participando de él no tiene el poder suficiente para levantar el teléfono. Lorenzo Miguel, célebre sindicalista para los jóvenes que miran, en Loro no tenía necesidad de hacer demasiadas manifestaciones. El tipo levantaba el teléfono y ya con eso ejercía poder. Me queda un punto en este editorial inicial, Luisito, para preguntarte, y es el siguiente. Si tuvieras que definir en estos 4 meses, que es poco, porque 4 meses, la verdad que para un presidente es muy poquito, el estilo presidencial. Espectacular. No, pero claro, pero vos crees, hay mucha gente que teme que haya deslizamientos autoritarios. ¿Vos crees que eso es un riesgo efectivo? A ver, todo depende de donde uno se pone, ¿no? Si uno es un liberal garantista, institucionalista, este gobierno a uno le molesta, ¿no? Me parece que se ha aflojado eso en la sociedad, precisamente porque piensa que no hay posibilidad, quizás, de un retroceso autoritario. Entonces, por eso es más permisivo a ciertos signos que antes estábamos más alertas. Me parece que hay algo de eso. Por el otro lado, el anterior gobierno tuvo gobernabilidad en su agobernabilidad, ¿no? No fue un presidente, fue un prescindente. Y me parece que en esa ausencia uno después pide todo lo contrario. Y entonces está esta hiperpresencia de Milei, ¿no es cierto? Que es casi un productor de contenido, es casi un gobierno de reality show, ¿no es cierto? Estamos con las cámaras siempre prendidas como si nosotros fuéramos los grandes hermanos mirando a él que sabe, y eso es indudable, cómo llenar los espacios, y casi tiene una lógica de medios, más que la lógica política tradicional, ¿no es cierto? La de la casta. Bienvenidos al Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa, no se vayan. Nadie reconoce sus propias culpas, ¿no? Si no, no podés vivir, y menos cuando estás acusado de crímenes tan graves, ¿no? Cuando los presidentes pierden el consenso, bueno, y el poder se les derrumba, bueno, se cae el sistema. Me ha quedado grabado mucha ansiedad en las fines de semana previo a la audiencia, que la audiencia comenzó un lunes. Ese fin de semana yo tenía un desasosiego porque sinceramente no sabía, bueno, qué iba a ocurrir. Una vez que comenzáramos y arrancáramos, si el juicio se nos iba a ir de las manos, si iba a haber un tumulto, y aparte porque sabíamos que la estrategia que iban a tener las defensas era tratar de que el juicio se pudriera. Luis, si yo te preguntase quiénes fueron los indispensables del proceso de transición a la democracia, pensad acá 100, 150 años,
¿Quiénes fueron los próceres, los que realmente sentaron los fundamentos de estos 40 años de democratización? Bueno, indudablemente Raúl Alfonsín. Pero después están los jueces que juzgaron a la Junta Militar. Entre ellos, Ricardo Gilavedra, nuestro primer invitado de hoy. Qué Ricardo. placer tenerte. ¿Cómo estás, Hola Ricardo? Luis, ¿cómo estás? Muy bien, hola Sergio. Un placer, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. por favor. Al contrario. Ricardo Gilavedra es abogado especializado en Derecho Penal y Constitucional, secretario del Interior en el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue miembro del tribunal que juzgó a las juntas militares, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, acaba de ser reelecto como presidente del Colegio Único de Abogados Porteño, fue también diputado nacional. Ricardo, es poco habitual tener experiencia en los 3 poderes del Estado. Vos fuiste juez, pasaste por el Poder Ejecutivo 2 veces, fuiste también diputado. ¿Qué aprendiste en cada uno de esas 3 experiencias? ¿Qué visión te dio, qué enriquecimiento te dio cada una de ellas? Bueno, son diferentes, es decir, son tareas totalmente distintas. La tarea del juez, yo diría que es reflexiva, es decir, tiene que analizar los hechos, buscar la adecuación a las normas legales. Es una tarea, diría, predominantemente reflexiva. La del Ejecutivo es hacer, es la obsesión por poder, bueno, materializar ideas, proyectos, política, construir rápidamente. Y la del Legislativo es una tarea de convencer, es decir, de tratar de buscar acuerdos, buscar de qué manera se articulan coincidencias, con lo cual estoy contento de haber hecho las 3 experiencias, ¿no? Porque son muy distintas la índole, la naturaleza de la actividad. ¿Y cuál te resultó más útil para tu desarrollo intelectual, profesional? No, disfruté de ambas, disfruté de las 3, mejor dicho, no de ambas. Disfruté de las 3. Me es difícil, probablemente me siento más identificada con la de juez, ¿no? Claro, vos Por sos como profesión. esos, ¿no es cierto? Como esos protagonistas, como esos actores que la pegan en el primer film, en la primera película, ¿no? Claro. Entraste de una manera rutilante, en un momento histórico y que realmente marcó tu carrera. ¿Convivís diariamente con eso? ¿Te acordás diariamente de ese rol frente a Bueno. la gente juzgando? No, ¿No es cierto? Sin duda es lo más importante que he hecho en mi vida y por supuesto de lo que haré en lo que me resta. No lo recuerdo todos los días, pero sin embargo yo agradezco siempre que el destino me lo haya deparado, ¿no? Porque estas cosas aparecen en un momento dado, ¿no? Bueno, una combinación de cosas. Bueno, Ricardo, se cumple un aniversario importante de la Constitución del 94, que para muchos fue un punto de inflexión en nuestra historia institucional. Yo creo que tiene un potencial enorme que todavía, lamentablemente, no hemos explorado. ¿Cuál es tu evaluación de esa Constitución, de la importancia que tuvo y de las principales cosas que todavía quedan por efectivamente implementar? el primero es la legitimidad, porque si bien fue un acuerdo no espontáneo, sino forzado, porque Alfonsín fue al acuerdo presionado por las circunstancias en el que veía que la reforma iba a salir de cualquier manera. Pero sin embargo, esa actitud de Alfonsín de ir y de cualquier manera a algún tipo de acuerdo, le dio una legitimidad que no ha tenido ninguna reforma. La del 94 no se puede decir que es la reforma ni de Menem ni de Alfonsín, ni peronista ni radical. Buen punto. Hoy todo el mundo habla de la reforma del 94 porque es de todos. Este es un punto decisivo. Digo, más allá de los aciertos y desaciertos que tuvo la reforma. Derivado de esto, la falta de un acuerdo genuino ha hecho que muchas de las instituciones o de las ideas que tuvo el constituyente del 94 no pudieron materializarse. Claro. Porque las fuerzas políticas no pensaban igual respecto de ciertos puntos. Y después en lo otro, bueno, ha tenido enormes aciertos. La incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución, bueno, ha sido un salto fenomenal hacia adelante.
Después en el otro, en el sistema político, bueno, no ha podido dar todo lo que se quería, ni mucho menos. Está ahí, porque en realidad muchas veces las instituciones requieren también de las circunstancias, ¿no?, para poder desarrollarlas. Vamos a ver en el futuro, ¿no? Y vos, Ricardo, estabas por un poder ejecutivo de alguna manera, ¿no?, más controlado, más limitado, más moderado, ¿no es cierto? O por un poder ejecutivo enérgico. Lo digo por la figura del jefe de gabinete, ¿no?, que algunos piensan que tendría que ser, digamos, algo con más poder, si se quiere, que el que tiene, que queda como a voluntad del presidente el rol del jefe de gabinete. Toda la ¿no? década del 80 en la región estuvo atravesada por la polémica del presidencialismo y parlamentarismo, basado en los estudios de ese momento, bueno, de Lins, de Stefan, de varios, que decían que las quiebras de la democracia estaban asociadas al presidencialismo, por ese sistema de juego de suma cero, Exactamente. que la falta de válvulas de escape, cuando el presidente perdía consenso, arrastraba todo el sistema, etc. Los estudios ulteriores han morigerado estas circunstancias, porque han demostrado, bueno, que puede haber modalidades de presidencialismo, el presidencialismo de coalición, bueno, que puede haber variables que le den mayor sostenibilidad. Yo sigo pensando aún ahora, pese, repito, a que esas viejas polémicas ahora se han atemperado, yo sigo pensando que es más racional los sistemas parlamentarios. Porque el que gana las elecciones gobierna. Es decir, no tiene atascos, no tiene obstáculos, y obviamente cuando pierde este consenso se cambia el gobierno y se cambia la política. Es cierto que la Argentina tiene también una impronta cultural muy fuerte, claro, hacia los liderazgos, etcétera, ¿no? Claro. Y que los sistemas intermedios, como intentó la reforma del 94, son muy difíciles de plasmar, porque en realidad se quedan más en las intenciones. A ver, la intención esta que sana de que el jefe de gabinete vaya mensualmente al Congreso a explicar la marcha del gobierno, bueno, ha fracasado. O no van, o cuando van no cumple su función. Les hacen 3.500 preguntas por escrito. Eso no es el sentido. El sentido era un diálogo con los líderes parlamentarios. Después, que la responsabilidad política del jefe de gabinete sea con mayorías inalcanzables, eso tampoco sirve. Otros países de Latinoamérica que han incorporado ingredientes parlamentarios le ponen censura a los ministros. Así es. Y censuras alcanzables. Eso no sé, son... ¿Para qué vas a ir por el jefe de gabinete si por lo mismo vas por el presidente? Por ¿no? supuesto. Claro. Dicho brutalmente. Claro. ¿No? De todas maneras, a ver, siempre es la discusión que viene desde los orígenes del constitucionalismo, ¿no? Evitar las concentraciones de poder, ¿no? El constitucionalismo nació para evitar que uno solo mandara. Así es. E hiciera su voluntad. Por eso el gobierno dividido, por eso el equilibrio de los poderes, por eso la aparición de la justicia, etc. Totalmente. Uno de los temas que quedaron pendientes, que la Constitución, digamos, dio el mandato de resolver, es el tema de la coparticipación, un tema que hoy está dando vuelta, claro, en el ajuste, y en este intento de cambiar las bases institucionales que está intentando hacer el presidente Milei. Me refiero al tema de la coparticipación. ¿Vos pensás, Ricardo, que ese tema se tendría que haber resuelto en la Constitución misma o realmente era una cuestión que porque no se podía resolver se pateó para adelante? Mira, pasó lo siguiente. Cuando Alfonsín arrancó en el Consejo de la Consolidación de la Democracia con la iniciativa de la reforma, el justicialismo se reunió en 3 congresos. Uno fue en Bariloche, otro fue en La Falda, y el tercero no me acuerdo, pasó en Corrientes. Y el justicialismo se reivindicaba reformista, pero lo que proponía es como una especie de pacto federal. ¿Y a qué apuntaba? A la distribución de los ingresos entre nación y provincia, la constitucionalización de la coparticipación y la transferencia inmediata. Es una propuesta justicialista que sale de esos congresos. Pasan los años, fracasa lo de Alfonsín durante su gobierno. Menem retoma el tema de la reelección de la reelección y de la reforma constitucional. Y ahí los propios gobernadores justicialistas insisten en los temas federales. Y a Menem no le importaba.
él gobernaba igual. Por eso cuando se reproduce en el Acuerdo de Olivos los viejos acuerdos que se habían gestado en la primera época con Cafiero, vuelve a aparecer. Y les digo una cosa, todos los temas federales de la Constitución son del justicialismo y son de los gobernadores justicialistas. La posibilidad de dividirse en regiones, el tema de la coparticipación con distribución automática, el tema de atender a un desarrollo equitativo por regiones. Claro. Todas esas son propuestas justicialistas. Claro, y ahora que pensamos, la ley sale en el 87, que es el momento donde empieza la debilidad de Alfonsín Fuerte, ¿no es cierto? En 1987 sale la ley La de primera coparticipación, ley, la sí, primera la ley de ley. coparticipación. Yo ¿no? creo- Ante yo la creo- debilidad de Buenos Aires. Sí, yo creo que en realidad Muy interesante. fue un error constitucionalizarla, porque le dio un marco, un cerrojo, en el cual la constitucionalizó, pero no estableció las distribuciones. ¿Y quién va a perder plata? Claro. ¿Quién va a decir cedo puntos para fulano, para mengano? Con lo cual hay muchas ideas y hay buenas ideas sobre cómo salir de esta encerrona, ¿no? Que no es tanto decir, bueno, el Congreso está en deuda, tantos años sin sancionarla. Andá a sancionarla. Claro, por algo. Vos fíjate que se vuelve una de las instituciones más duras, la ley de coparticipación del 87, precisamente porque no, por una cuestión de consenso negativo. Ricardo, nos gustaría llevarte a temas más de coyuntura. Hay algunos que son obviamente muy polémicos. Empecemos por la propuesta del Ejecutivo con los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Ustedes en el colegio tuvieron alguna definición contundente. ¿Qué pensás de esa selección? ¿Te parece desapropiado estos nombres que eligió el presidente? ¿La cuestión de género te parece prioritaria como para sostenerla, como ocurrió a partir de comienzos de este siglo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, sí, la cuestión de género me parece prioritaria. Me parece prioritaria porque atrasa. En este momento, tener un tribunal colegiado tan importante como la Corte, integrada exclusivamente por hombres, esto me parece que es un déficit democrático importantísimo. Uno de los principios básicos de la democracia es el principio de no discriminación. Y tenemos un sujeto, en el caso de la mujer, que ha sido discriminada por siglos, claro, y que aún ahora no se le permite llegar a los altos cargos de dirección en cualquier institución, tanto estatales como privadas. Por eso hay convenciones internacionales que establecen la necesidad de que los estados procuren la igualdad real de oportunidades para los más altos cargos. Convenciones interamericanas. Nuestra propia Constitución, en 2 normas de la Constitución del 94, dice que se debe procurar la igualdad en los cargos electivos y partidarios y que el Congreso dictará normas de discriminación positiva para que la mujer pueda llegar. Y 2 ejemplos nomás. Hasta 1980 no había habido ninguna mujer en la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que a todo el mundo le gusta citar a la Corte de Estados Unidos. Desde ese momento hasta ahora tuvo 6. Actualmente, de 9 tiene 4 mujeres, y nombradas por gobierno, tanto por Trump como por Biden. Así es. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se fundó, no tenía ninguna mujer. Y ahora, de 7 tiene 3, e incluso una de ellas ejerce la presidencia. Esta es una tendencia universal. Volver para atrás, como en muchas cosas que me parece que el oficialismo tiene la cabeza puesta en el siglo XIX, atrasa. Verdaderamente me parece inaceptable. Más allá de eso, por supuesto que yo creo que los candidatos deben ser gente que gocen de plena confianza y credibilidad de que van a resolver de acuerdo a la ley, que no van a tener presiones indebidas, etc. Gente que sea insospechable, ¿no? Y acá se da una tensión. Todos los gobiernos quieren tener una corte que le responda. Lógico. Porque es el tribunal que le para las políticas, que lo puede controlar, obviamente. Para eso está. Pero precisamente el escrutinio ciudadano y la posibilidad que haya un debate, no solamente sobre los antecedentes de los candidatos, sino saber cómo piensa, si es más conservador, si es más liberal, etcétera. Bueno, ese tipo de control político lo tiene que hacer también el Senado, ¿no? Ricardo, otros temas polémicos.
tiene que ver con la famosa edad de imputabilidad a propósito de todos los delitos que estamos viendo, no solamente, pero particularmente vinculados al narcotráfico, al narcomenudeo y demás. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Sirve bajar la edad? ¿Tiene sentido? Muchos dicen, bueno, es algo ¿Sirve para sistémico, hay muchas causas, pero en definitiva hay que modificar o no la ley. Bueno, hay que modificar la ley. No tenemos una ley penal juvenil y es una norma que viene de la dictadura. Claro. Lo que ocurre es que hay algo muy difícil que está tan extendido en la sociedad, que es que se pretende bajar la edad para poder castigarlos más duramente. Sí. Y en realidad el porcentaje de delitos graves cometidos por menores es muy chiquito. Y por cierto que la tendencia también universal es que las leyes penales juveniles lo que tratan es de, por supuesto, hacerlo al menor responsable, pero de modo diferente al adulto. Es decir, precisamente porque le falta un requisito para que es la madurez, para comprender la criminalidad del acto. Son menores de edad. Y son menores de edad y la tendencia obviamente es tener una ley, sí, que los sancione de modo diferenciado y a la vez que permita rehabilitarlos, porque están en la edad de poder rehabilitarse. Claro. ¿No? Ahora, si lo que queremos es tener una ley penal juvenil para enchufarles penas perpetuas, eso viola todas las convenciones internacionales, ¿no? Se da como una paradoja, ¿no? Que los argentinos somos republicanos cuando estamos en la oposición, ¿no? Cuando estamos en el gobierno somos mayoritarios, intentamos serlo. ¿Vos creés que es una tendencia producto de la crisis que la gente hoy está apoyando de alguna manera? La gente, vamos a decir la gente. Está en otro lado, ¿no? Pero, digamos, hay una mayoría, pareciera, que apoya esta cuestión de, bueno, que no se dé vuelta, que el Congreso no intervenga, que el presidente tiene que tener las herramientas para gobernar y que déjenlo hacer lo que tiene que hacer. ¿Es una cuestión de crisis, es una cuestión de época? ¿Se ha virtualizado? ¿Queremos superhombres? ¿Qué pasa? Lo que yo creo es que hay una desesperación para que al gobierno le pueda ir bien. Y bueno, me da la sensación que las elecciones del año pasado dieron cuenta de una crisis de representación brutal, en el cual los espacios tradicionales no contenían las demandas de la gente. Entonces votaron por algo nuevo, pero lo votaron para poder mejorar. En definitiva, lo que quiere la gente es que con la democracia, bueno, pueda vivir dignamente. Para eso vota. En el ideal del autogobierno es para mejorar su calidad de vida. Y después de muchos años de frustraciones, bueno, pega el salto y elige otra cosa. Dice, bueno, ahora que esta cosa le vaya bien, por favor. Yo creo que esto explica también la tolerancia y también qué sé yo, el apoyo, ¿no? Y por supuesto que esto es una pretensión sana. Todos queremos que la Argentina mejore, ¿no? Ricardo, la última, nos quedamos sin tiempo. Los politólogos tendemos a mirar a la Argentina como un país institucionalmente inmaduro, pendular, con tendencia a las crisis de gobernabilidad. Pero después vienen los historiadores y te dicen, bueno, la verdad que en estos 40 años hemos tenido 2 episodios nada más. Alfonsín, que se tuvo que ir antes, de la Rúa, que renunció. El resto hubo, por supuesto, un momento de mucha tensión, pero comparado con Brasil, que tuviste 2 impeachment, Paraguay, tuvimos episodios, por supuesto, Perú y demás, la verdad que lo de la Argentina parece bastante estable. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Es un sistema institucionalmente débil y frágil o son instituciones resilientes? Bueno, pese en materia de democracia política hemos tenido mucha estabilidad, hemos tenido elecciones limpias y competitivas. Claro. Eso no es poco, ¿eh? No, claro. Y en esa crisis brutal del 2001, bueno, se resolvió por los mecanismos institucionales adecuados. No, en ese sentido yo creo que la Argentina en materia de democracia política está sólida. Las mismas, es decir, en el medio también de la enorme crisis del año pasado, se resolvió con elecciones libres, ¿no? Dos comentarios. Lo que creo también de que hay una deuda enorme de la democracia con el pueblo. Porque la democracia trae consigo esas promesas que estábamos hablando. Lógico. Y por otro lado, la necesidad también, que creo que debe ser el imperativo del momento, de tratar de fortalecer la democracia.
La democracia hasta ahora no ha cumplido lo que prometía. Pero, ¿qué hay que hacer frente a esto? Insistir, porque es la única manera. E insistir porque la democracia trae otra serie de valores, bueno, los que yo creo por lo menos, que es el gobierno dividido, el imperio de la ley, libertad de expresión. Estas cosas hay que preservarlas, porque yo creo que son la esencia, ¿no? Cualquier cambio se puede hacer dentro de la democracia. ¿Te preocupa la narrativa autoritaria o agresiva del presidente a hombres y mujeres de prensa, a los medios de comunicación? Sí. A la universidad pública. ¿A la universidad pública? Sí. Me parece que eso no es democrática y es lo que me gustaría que el gobierno reflexionara, que no tuviera derivas autocráticas. Porque todas las autocracias, con lo primero que se pelean es con los periodistas y con la justicia. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo. No, un gusto contrario. tenerte aquí. Al contrario. Vamos a una muy breve Gracias. pausa y regresamos con el tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Bienvenidos a este nuevo bloque de El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Vamos ahora a nuestro próximo invitado. Eugenio Bursaco es licenciado en Ciencias Políticas. Yo tuve algo que ver con eso, Sergio, pero bueno. Primer civil jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires entre los años 2009 y 2015. Secretario de Seguridad de la Nación Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri durante 2015-2019. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el periodo de marzo a septiembre 2023. Así que de seguridad sabe algo. Eugenio, gracias por venir. Un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes, Sergio, Luis. Un gusto estar acá. Es muy común en los politólogos, acá podemos compartir eso. Los tres. Tricota. No, suponer que cuando aparecen estas crisis económicas tan profundas, lamentablemente la situación de la pobreza estructural se vuelve aún más compleja, uno, dice la teoría, debería esperar más hechos de inseguridad. ¿Eso es así? ¿Es tan lineal? Y en todo caso, ¿está pasando en el contexto de esta situación tan compleja económicamente que vive la Argentina? Mira, hice mi tesis de posgrado en Estados Unidos sobre ese tema. Ok. Y básicamente lo que ocurre en estas crisis económicas es que sobre todo el delito contra la propiedad crece, ¿no? Con un efecto histéresis, llaman los economistas, o sea, que es un poquito posterior a la crisis y que después tarda en volver a la etapa anterior. No tanto el delito violento, eso está más impactado por el crimen organizado, por Claro. factores, digamos, que no tienen tanto que ver con la economía, pero sí el delito contra la propiedad sube con cada crisis económica. Si uno mira los peores años de delito en Argentina fueron 95-96, 2002-2003, la crisis fue en 2001-2002. Siempre hay como un lag de un año para alcanzar la punta de la... 2008 fue otro año económicamente difícil, 2009-2010 se reflejó. Entonces, cuando uno controla por otros factores, termina teniendo que ver algo en el impacto del delito contra la propiedad. No Ahora, tanto... Eugenio, ¿es un tema, digamos, cuantitativo o también lo que tenés son cambios cualitativos que definen una época de delito nueva? Está bueno que decís. Para mí hay un tema cualitativo. En Argentina ha empeorado la calidad del delito. ¿Cómo es eso? El Cono Sur, históricamente, tenía una tasa de delincuencia y sobre todo delito violento mucho más baja que el resto de la región. Hoy nos hemos latinoamericanizado todos. Claro. También Uruguay, también Chile, digamos. Sí. Los tres estamos mucho más parecidos a Brasil y a Colombia de lo que éramos antes, que éramos parecidos a España e Italia, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con el influjo del tema narcotráfico, una mayor desigualdad, digamos, ¿no? Que también suele influir sobre estos fenómenos. ¿Hay una internacional criminal? Uno podría decir. Justo estaba yendo en el Fórmula Ndrangheta en América Latina y bueno, sí. Y además los mercados de consumo en la región han aumentado mucho. Hoy ya casi el 25% de la cocaína se consume en América Latina. Antes este país, lo que decían, el país de tránsito, Claro. Brasil debe ser el tercer cuarto consumidor de cocaína del mundo, digamos, ¿no? Y hemos hecho estudios en Cedronal en su momento y los niveles son muy parecidos a los de Estados Unidos, a los de Europa en términos de consumo per cápita. Entonces ya no es solamente la droga que va a otros lugares y acá queda el resabio, sino que hay droga que se consume acá, que tiene un mercado local fuerte. Por eso el fenómeno de Rosario, de Gran Buenos Aires, digamos, no Sí, es un es- fenómeno redituable, pareciera. Claro, y sí. Y por el otro lado, los precios, ¿no es cierto? Que han bajado. Estamos en un momento, que la mayoría de la gente no lo sabe, de producción histórica de cocaína como nunca.
después del famoso Plan Colombia, que ha bajado las cantidades de cultivo, de cantidades generales, hoy están por producto también de la productividad del campo, porque el campo es más productivo de la soja, pero también en la cocaína, digamos, en la hoja de coca, o la hoja de marihuana, O sea, hay agroquímico que se utiliza en la producción. por supuesto, y genética, digamos, que hace que sean los productos que vos produzcas. Por ejemplo, el cannabis hoy tiene THC mucho más concentrado que tenía cuando nosotros éramos jóvenes. ¿Entendés? El principio activo. Claro, y con la cocaína pasa lo mismo, y con la amapola pasa lo mismo, entonces estamos hablando de las drogas de origen natural, ¿no? Claro. Y además ha surgido las drogas de síntesis que complementan este mercado. Entonces, estamos en un mundo más complejo, con mayor cantidad de droga dando vuelta, eso hace que el precio sea más bajo, que sea más accesible. Para cerrar el tema drogas, porque me estoy a hablar también del tema de terrorismo y si esa amenaza eso no sigue siendo tan grave como lo fue en el pasado. Hay toda una polémica respecto de grado de tolerancia al consumo, incluso de legalización de la tenencia. Hay países que fueron para un lado y después volvieron. ¿Qué evaluación haces de eso? ¿Sirve pensar en un sistema más flexible? Está muy buena la pregunta y es muy complejo y un poco largo contarla. Yo voy a dar un elemento que es fundamental, que es ¿dónde trazas la línea? Sí. Pues vos decís ahora, bueno, está bien, marihuana sí, y cocaína. Bueno, voy a hacer cocaína también. Y heroína, y ¿dónde pones? Lo que quiero decir es esto, lo que estudiamos hace muchos años el tema de seguridad compleja, sabemos que mercados ilegales van a existir siempre. Y es parte del negocio de la criminalidad compleja, es comercializar con elementos nucleares, seres humanos, drogas, armas, pasaporte robado, digamos. Totalmente. Hay mayor valor agregado en lo prohibido. Claro. Entonces, y pensar que vos vas a poder habilitar todo es ilusorio, absurdo. Con lo cual... Y para un libertario. No, obviamente. Exactamente. Sí. De hecho, los más libertarios son los que más abogan por la legalización absoluta de todo, digamos, ¿no? Y hay muchos estudios armados de esto, es cuál es el costo de oportunidad, digamos, cuál es el costo transaccional de prohibir o no prohibir, qué hace más daño, prohibir y generar o permitir y atender médica y socialmente. Lo que está viendo en Estados Unidos es que lo interesante de Estados Unidos es que hay estados que legalizaron el consumo y otros que no. Con lo cual se pueden hacer estudios. Es un estudio claro, perfecto, científico, porque las poblaciones a veces son homogéneas entre estados y demás. Entonces, el que lo legalizó, ¿consume más o no? Sí, consume más. Okay. ¿Hay más accidentes de auto? Sí o no, sí, hay más accidentes de auto. Entonces están... ¿Y la criminalidad? Y bueno, la criminalidad también tiende a aumentar. Entonces también hay que sacar los elementos exógenos. Bueno, pero la policía es más dura, no es más dura, la justicia funciona, no funciona. Hay tantas cosas cruzadas, digamos. ¿No? Lo que está claro es que no es la panacea. O sea, ya pasados 5 o 10 años de legalización en muchos lugares, Holanda es el caso más viejo, que tuvo que volver para atrás en todos los Länder. La solución mágica que muchos creían, los hiperliberales, de que la legalizamos y con eso sacamos el factor criminal y eso hace que baja el delito, no ocurre. Okay. Y en todo caso, lo que tenés que mirar es, que es más difícil de medir, es cuál es el costo médico y social de haberla legalizado. Porque quieres o no, la prohibición o la inhabilitación tiene un factor, digamos, que hace que muchas personas dejen de hacerlo porque está prohibido o porque está inhabilitado. Sí, con lo cual, siempre es, bueno, ¿dónde pongo la vara entre lo que permito o no permito? ¿Y cuál es el costo que eso tiene para una sociedad? Y además, es una sociedad que aparte presume de información perfecta. La gente sabe o no sabe lo que va a hacer. Yo te hablo de, por ejemplo, las drogas legales, el cigarrillo, o drogas legales, las sustancias adictivas legales, cigarrillo y alcohol. ¿Cuándo han subido los precios, se han tornado más restrictivos? ¿La gente consumió más o menos? Menos. Entonces quiere decir que algo, las medidas restrictivas funcionan. Seguro. En términos de beneficio social. Sí. Entonces yo lo que digo es, no hay una panacea, es un proceso donde uno lo que tiene que hacer es reducir el daño y el riesgo social que genera. Y sobre todo, hay un punto importante, Nicky, o sea, podés decir, bueno, pero con respecto al alcohol no está la mafia del alcohol. Sí, pero las mafias buscan un negocio, es un punto importante, ¿no? Si se legaliza, van a buscar otro negocio. No van a buscar alguna adicción, van a buscar algo, porque naturalmente somos adictivos, naturalmente tenemos tendencias finalmente que, ¿no?, los hacen humanos. Y son negocios de alto valor agregado, donde es muy fácil monopolizar la provisión del servicio. Claro. ¿Qué hacen los narcos? ¿Qué es lo que hacen los traficantes de órganos? Que tratan de... ¿Y por qué es tan violento? Porque yo necesito
genera altos márgenes sacando al otro del mercado. Entonces lo desplazo Y y, es mucho y dinero. me Es quedo... mucho dinero. El monopolio da mucho dinero. Y sí. Eugenio, hay una amenaza terrorista en Argentina, es real. Se armó toda una polémica ahora con Bolivia, con Chile, por la eventual presencia de células de Hezbollah, en el contexto, naturalmente, del alineamiento de la Argentina, que eso es inédito, ¿no? Con Israel. ¿Aumentó el riesgo? ¿Es el mismo? ¿Cómo se analiza eso? No, cuando uno genera decisiones geopolíticas serias en un contexto de un mundo en guerra, pensar que uno puede no ser afectado por eso es ilusorio. Creo que uno tiene que tomar conciencia de que el mundo es más complejo. Hay una guerra en la cual está involucrado Israel, Irán y demás. Argentina fue víctima de 2 atentados, ya tiene una historia en este sentido, con lo cual hay que ser más cautelosos. Y además muchos de estos conflictos, sabemos por la historia, nos lo enseña, después trascienden en las periferias. Como no se pueden dirimir en los lugares centrales, terminas teniendo problemas en los lugares donde por ahí hay menos control, hay menos inteligencia. En menos eslabones más capacidad. débiles. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que ser cautelosos y me parece bien la decisión que tomó el gobierno de restringir el uso de aviones comerciales por el presidente. En muchos países está prohibido, por ejemplo, por la seguridad del presidente y por la seguridad de las personas que viajan en avión, digamos, ¿no? De hecho, hay líneas aéreas que no aceptan que altas autoridades viajen en sus aviones comerciales. Por lo cual, me parece correcta la elevación de la cautela, del trabajo. Creo que también señala sobre Argentina nuestras debilidades, nuestro sistema de inteligencia, nuestra capacidad de defendernos y que hay que pensar que lo que hemos fallado en este periodo democrático para poder generar organismos serios, sostenidos en esta materia, porque, digamos, el mundo trabaja consiguiendo información a partir de la seriedad que uno también aporta en este sentido. Si un uno sistema cooperativo, un sistema cooperativo. Entonces, si uno destruye su capacidad de operar y de hacer inteligencia, es muy difícil que otros países te ayuden a prevenir estas acciones. Eugenio, estás trabajando en seguridad, hay nuevas tecnologías que ayudan. ¿Hay aplicación de inteligencia artificial para la seguridad ciudadana? Sí. La inteligencia artificial es como era la biometría hace 10 años atrás. Son estas innovaciones tecnológicas que nos permiten avanzar mucho en el uso para poner en términos de seguridad privada. Las empresas han invertido enorme cantidad de millones de dólares en sistemas de cámaras, cableado, fibra óptica y demás. Y la verdad que pretender que una persona mire una cámara y prevenga un delito, y por ahí tenés miles, que yo hacía más de 15.000 cámaras y otras casi 4.000 del sector privado. Pensar que van a haber 20.000 personas mirando cámaras es imposible. Claro. Y aún si lo mirara un ser humano, se puede distraer, ir al baño, comer papas fritas, digamos, las cosas pasan en microsegundos. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Básicamente lo que hace es aprende de esas millones de cámaras que están interconectadas, se llama Deep Machine Learning, y va aprendiendo comportamientos delictivos y previniendo y avisándote, mira, esta persona está por robar, esta persona está armada porque se toca de determinada manera, porque anda de otra manera, estos están por pelear. Es increíble. Este último año y medio, empezó en Estados Unidos, se está extendiendo ya ahora a todo el mundo. Estas innovaciones nos permiten adelantarnos muchas veces a las acciones delictivas y, por supuesto, prevenirlas y actuar. Trabajan sobre lo conductual, trabajan sobre biometría. ¿Y puede haber riesgos de prejuicios? Bueno, en algunos estados en Estados Unidos han prohibido la parte biométrica del estudio. Prejuicios raciales, me refiero. Para mí es un poco ridículo. La máquina no aprende porque le dicen, mira, este es de una persona de tal color, o de tal sexo, o de tal cosa, sino que la máquina aprende y establece parámetros en función de lo que va aprendiendo. De manera no... digamos, de manera aleatoria. No es que uno lo cargue y le dice, mira esta cosa, sino que ella dice, no, las personas que hacen esto, que miran la cámara antes de actuar, que en vez de llevar el jarro al coso se lo lleva dentro de la ropa, digamos, bueno, entonces cuando la persona está mirando, se agacha, se lleva la cosa al cuerpo y demás, está cometiendo por cometer un delito. Espero que no le llegue a los criminales cuando te trajes porque tiene dinero, que te va a depositar algo. Fuiste diputado, fuiste funcionario, estás en el sector privado, ¿volverías a la función pública? ¿Te sentís más cómodo en el laburo de...? Me va a dar mi familia. Mira, yo siempre... Censuramos a la familia, mirá. Yo
tengo más de 20 años en función pública y privada y siempre he tenido periodos en función pública y privada. Creo que eso es bueno. Es bueno no estar dependiente de la función pública y cada tanto, cuando uno cree que puede aportar en lo público, hacerlo, digamos, ¿no? La primera vez es por curiosidad, la segunda vez es por terquedad y la tercera vez es porque sos un sádico. Eso lo dice usted, que tiene experiencia en función pública. Mil gracias. Tiene, a ver, tiene una cosa de encanto, de adrenalina que te llama a la acción y que uno... Hemos compartido hemos compartido, o sea, unas con Luis y eso nos motiva y a veces creemos que lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor. Con el tiempo uno aprende de que eso requiere equipo, requiere tiempo, mucho liderazgo de quien Y genera conduce. canas, ¿no? En el caso de... Genera canas, yo más o menos me he Si mantenido... tienen canas, no se quejen de las canas. Hay cosas peores. Vos tenés todavía. transparencias. Sí. Muchas Pero a gracias. ver, digamos, en algún momento colaboraré, pero estoy muy cómodo y tranquilo en la vida privada. Bueno, muchas gracias por No, a ustedes por invitarme. por venir. No se vayan. Esto es El Tornillo. Después de la pausa, regresamos. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Bienvenidos a este último bloque del Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Luisito, ¿te preocupa el estilo confrontacional del presidente? Sí, a mí me preocupa. No sé si le preocupa al público en general. Me parece que estamos en unas épocas dominadas por el discurso WhatsApp, el tema ¿qué onda, jaja? ¿No? Ese que acá que de alguna manera relativiza, ¿no? La gente los ve como personajes a veces. Nosotros los vemos como protagonistas. Claro. Somos analistas, ¿no? Vemos que se dicen cosas graves. La gente a veces no le presta atención a eso. Es como que dice, bueno, están actuando. ¿Es cierto? Ahora, hemos tenido esto varias veces, ¿no? No es la primera vez que tenemos... No. Pero claro, en general esto ocurría cuando ya los presidentes estaban como más asentados, ya tenían cierto tiempo de Sí. gestión. Ahora, este es un presidente que a meses de asumir el poder elige una confrontación con periodistas muy importantes, algunos de los cuales, de hecho, lo ayudaron a llegar al poder, Sí. o con medios de comunicación directamente, Sí. ¿no? Con una actitud... Me parece que hay una disputa por el sujeto político. A ver, vamos a hacerlo fácil. Cuando éramos chicos, Sí. había dos protagonistas en conflictos Sí. en la representatividad política. Uno era el pueblo. Sí. Y ese era el sujeto peronista por excelencia. Así ¿no? es. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Así ¿No? es. Lavándose las patas en la fuente. Sí, en Plaza de Mayo. Después estaba la ciudadanía, ¿no? Típico actor de, por ejemplo, el radicalismo, ¿no es Claro. cierto? Es el sujeto configurado a partir del Estado de Derecho, de la vigencia de las instituciones, ¿no? Descansa en el mármol don Arturo Humberto Guille, ¿no es Sí, cierto? claro. El discurso radical. Me parece que con el paso del tiempo en la democracia, con el advenimiento de las nuevas modalidades de sociabilidad, aparece la gente, que no es the people, ¿no? Exactamente No, estadounidense o anglosajón. Claro. La gente es la audiencia, la gente es de los medios y la política, que pierde representatividad, busca en eso que los medios tienen, ¿no es cierto?, su capital, ¿no? Tengo la gente que está de mi lado. Entonces hay una disputa por la gente. Me parece que por eso el enfrentamiento es casi entre la política y el periodismo. O el presidente, cuá verdad, y el periodismo, cuá verdad. Hay algo de eso. Yo tengo una hipótesis, pero no se la cuentes a nadie. Ok, Si la dejamos entre vos y yo, ok, listo. yo creo que Palabra. Milei no le tiene miedo a la vieja política, cree que le gana a cualquiera que se le presente ahora en las elecciones que viene, en el 2027. Cree que no va a haber una unidad de todo el arco político en contra de él, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil. Lula estaba apoyado en una coalición multipartidaria del centro-derecha hacia la izquierda, todos en contra de Bolsonaro. Algo parecido detrás de Biden ocurrió en Estados Unidos para que no gane Trump. Él sabe que eso en Argentina, uno no se lo imagina, López Murphy a Cristina en la misma coalición, nunca. No, es un país más archipiélago. Entonces yo creo que Milei lo que cree es que lo único que puede frenar su liderazgo es otro Milei. Y como los Milei de este mundo surgen en los medios de comunicación, lo que está tratando es de desacreditar a los medios para de ese modo obturar la posibilidad que surja, bueno, otro
candidato extrasistémico que cuestione lo que él está haciendo. Compro absolutamente. Sí. Está cortando el pasto cortito. Claro. Para que no surja ningún arbusto. Exactamente. Así es. Ahora vamos a una nueva etapa en este programa. Vamos a entregar los famosos premios del tornillo. Dar el premio Tornillos cada semana. Tenemos tornillos de diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos este tornillo celeste, que es un tornillo un poquito Endeble. sí, plástico. Esto, fíjate, ¿no? Éramos pocos y parió la abuela. El bloque de la Libertad Avanza, que, bueno, no eran muchos en la Cámara de Diputados y solitos se partieron. Necesitarían ser atornillados por algo, vos decís, un tanto más sólido, ¿no? ¿no? ¿Por qué pasa eso? Me parece porque no es un gobierno de políticos, ¿no es cierto? Y el que lo está de alguna manera regenteando aborrece a la política, ¿no es cierto? Y no le presta mucha atención. Está en otra. Está generando otro tipo de apoyo, está generando otro tipo, si querés, de política. Y en ese sentido, Sergio deja que a veces las cosas se resuelvan, ¿no es cierto? O bien interviene el jefe, que es la jefa. Karina Milei. ¿Cierto? Así que a los muchachos del bloque de la Libertad Avanza tienen su tornillo celeste, el tornillo de plástico, como para que le metan un poquito más de onda, eviten nuevas fragmentaciones. Y Sergio, ¿vos tenés esperanzas de que eso se abulone mejor o va a ser un estilo? ¿No es cierto? Yo creo que la práctica, la experiencia política es indispensable. En general la experiencia es indispensable, en la política es fundamental. La mayoría de los que integran el gobierno y el Parlamento no han tenido previamente la oportunidad de desarrollar habilidades, de entender cómo se negocia, cómo se llega a consensos. Creo que, bueno, eso les va a costar. Ahora, la gente ha perdido, me parece, sensibilidad o no le presta demasiada atención a cosas que antes, ¿no es cierto?, eran escándalos. Por ¿no? supuesto. Bueno, el umbral del escándalo ha cambiado, ¿no? Hemos pasado por cosas. Sí, hemos pasado por cosas realmente escandalosas. Y por otro lado, este es un presidente, ¿no?, donde, bueno, estos más de 100 días han sido de espectáculo, han sido espectaculares en el sentido literal de la palabra. Bueno, ¿no? a propósito de las cuestiones escandalosas, hay un problema presupuestario que involucra a toda la universidad pública, Luis, Así es. que también merece que le demos, no en este caso un premio, pero destaquemos. Sí, lo en que este caso implica, el ¿no? tornillo va a ser un tornillo de color negro. Porque me parece que si en algo se destacaba nuestro país, ha sido en la educación pública y aún en la decadencia de la educación pública primaria y secundaria, la educación terciaria, la educación universitaria, se destacó en algunas de sus universidades públicas, ¿no es cierto? No todas, ¿no? Pero uno piensa en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto?, la Universidad Nacional de Cuyo. Son universidades Rosario, Tucumán. son universidades muy importantes, ¿no? Y donde mucho de lo que fue el pasado en el cual nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, el presente, ¿no? Muchos funcionarios de este gobierno, empezando por el ministro Caputo, ¿no?, pasó por la universidad pública, ¿no? Me parece que un ataque que es casi, te diría, un ataque torpe, no tanto porque se gana apoyo o no apoyo, sino porque precisamente el concepto de público se bastardea, ¿no es cierto? Yo, Luisito, soy fruto de la educación pública, la escuela primaria, la secundaria, la Universidad de Buenos Aires. Cuando fui a North Carolina, también es una universidad estatal, Es una universidad con lo cual estatal. no puedo estar más de acuerdo contigo, pero reconozco, sin embargo, que la universidad tal vez se debe una autocrítica respecto de su efectividad. Hay cosas que, bueno, hay alumnos que están, te toca a vos, un montón de tiempo para recibirse. Así es. Hay criterios administrativos que tal vez deben ser más eficientes, más Sí. rápidos, más transparentes. Hay cosas para hacer, ¿no? Totalmente. No es la manera esto de forzar una reforma, No, pero tal no. vez una autocrítica de la universidad le daría más credibilidad frente a una Es sociedad que se cierto, está esforzando. Es ¿no? cierto, pero eso se hace no con un espíritu confrontativo, ¿no? Más Claro. cuando se trata de una institución del saber y del Así conocimiento, es. ¿no? Y que es irreemplazable, porque las universidades privadas no pueden, por ejemplo, proponer carreras
que son caras por definición, que necesitan laboratorios muy especializados, ¿no es cierto? Como tienen las ciencias duras, no tienen la misma medicina. Me parece que eso es una discusión seria y que no pasan por un recorte del 80%, que es una cuestión imposible. Bueno, recordemos que no hay presupuesto año 2024, el Congreso no lo votó. Quiso no votarlo el presidente, o sea, es una decisión ejecutiva. ¿Para qué? Bueno, para hacer el ajuste con, ustedes saben, la motosierra y la licuadora. Eso implica que las universidades tienen el mismo presupuesto que el año pasado, con una inflación que es del 270%, con lo cual el dinero se está acabando y, bueno, ya hay cuestiones de restricciones muy serias que afectan el desenvolvimiento de las tareas de docente, de investigación, de extensión, lo que hace la universidad pública. Creo que, bueno, es algo para tener en cuenta lo que implica eso para una sociedad como la Argentina, que quiere apostar por el capital humano, que quiere apostar por ser una sociedad, creo yo, con un piso de igualdad. La universidad es vital para eso, ¿no? Así es. Y tenemos el tornillo dorado. Muy ¿A quién se importante. lo damos? Yo creo que lo dejo vacío. No, ¿cómo, Luisito? Hemos tenido un político argentino que ha logrado un reconocimiento internacional no menor. Un winner. Un winner, pero en serio, ¿eh? Y compitiendo con reglas absolutamente rigurosas. ¿Y con los mejores así o ya venía cantado? Bueno, no, tiene clase mundial, pero a nivel latinoamericano fue el gran ganador. ¿Y quién es el señor que se merece el tornillo El de oro? expresidente Mauricio Macri ganó un torneo de bridge a nivel latinoamericano. Te quiero ver a vos. Muy bien. No, yo bridge no. Yo no. A lo sumo puentecito. Cruzar el puentecito y pescar un poquito de ahí. Así que, El famoso segundo tiempo no fue, pero bueno, por lo menos... bueno, ¿no? Desafortunado en el juego, afortunado del amor, desafortunado en la política, afortunado en el juego. ¿Vos podemos crees que decir. finalmente va a haber ahí una unidad o una coalición entre la Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones de Sí. ¿Por qué no lo hacen? Porque al presidente no le interesa, me parece. Eso tiene que ver con que él cree que le va a ir bien, entonces negociar desde una posición más firme le da más ventaja que negociar ahora. Sí. Y Macri se esperanzó con imponer la casta suya. Y este presidente desconoce todo eso. Y lo desconoce también a Macri, ¿no? Por ahora, ¿no? ¿No es cierto? Los venezolanos dicen, te espero en la bajadita. Por ahí Claro. la bajadita no se da. Por ahí la bajadita se da. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto es El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Luisito, Sergio, nos vemos. muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.